Bueno, el gobierno celebró la fuerte baja en el índice de pobreza que comunicó el INDEC. El dato corresponde al segundo semestre del 2024. En el gobierno aseguran que en este primer trimestre la pobreza incluso habría bajado un poco más. Y bueno, es un tema que siempre lo analizamos y lo seguimos en asteriscos porque es clave, indudablemente, el tema de qué está pasando en el escenario social. Por eso queríamos conversar ahora con un especialista en todo lo que es temas sociales, como Jorge Colina, director del Instituto IDESA. Jorge, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en este feriado. Bueno, hay una baja, indudablemente, en los niveles de pobreza. Falta mucho, estamos muy lejos del ideal. La pobreza se disparó mucho el año pasado, sobre todo por la caída del poder adquisitivo. Entiendo que rondaba el 53% allá por mediados del 2024. Bueno, ahora el INDEC está midiendo un 38,1%. ¿Cuál es tu primera lectura de estos números, teniendo en cuenta que la pobreza sigue afectando a casi 18 millones de personas, ¿no? Bueno, se sabía que la pobreza iba a bajar cuando la inflación baja. La inflación, cuando se acelera, va primero en los precios y por detrás van los ingresos, y eso es lo que hace crecer la pobreza. Y por eso es que en la primera mitad del 2024 la pobreza subió más del 50%, pero ya se sabía que si la inflación se desaceleraba y llegaba a 2% mensual, la pobreza iba a bajar, porque bajan los precios y los ingresos van por detrás subiendo inercialmente, y entonces eso hace que baje la pobreza. De hecho, cuando uno mira el salario de los informales, que el principal ingreso de los hogares pobres, venía creciendo a tasas del 10% mensual, cuando la inflación ya es del 2%. Por eso es que la pobreza bajó más del 50% al 38%. Ahora, el gran desafío es cómo seguir bajando la pobreza sin seguir bajando la inflación, porque si tenemos una inflación ya del 2%, por más que baje al 1, al 0,5 mensual, ya no se puede seguir reduciendo pobreza bajando inflación. Se necesita reducir pobreza subiendo ingresos de los hogares, y ese es el desafío más grande. Ujú. Sí, indudablemente se ha disparado el costo de los hogares enormemente el año pasado en el marco de un fuerte ajuste, por ejemplo, de tarifas, la suba en las prepagas. El sector, bueno, hay un sector que vos, bueno, creo que sos uno de los mayores especialistas del país, que es la tercera edad, los abuelos, los jubilados, que entiendo ha sido uno de los más afectados, ¿no? Digamos, la pobreza subió porque subieron los alimentos. O sea, los pobres tienen muy pocos ingresos, con lo cual ellos gastan casi todos sus ingresos en alimentos. Cuando suben muchos los alimentos, sube la pobreza. Cuando lo primero que sucede cuando hay un shock inflacionario es que suben los alimentos y luego los alimentos se estancan, el precio de los alimentos, y ahí es cuando baja la pobreza. Ahora viene la hora de los servicios públicos, las prepagas y todo eso, pero eso los pobres no consumen mucho de eso no afecta. Luego viene el tema de los jubilados. Eh, el INDEC, la verdad que da muy baja la pobreza entre los jubilados, da 13%, y es porque la canasta básica estadística que el INDEC usa para medir pobreza entre los jubilados está por debajo de la jubilación mínima. Entonces, por eso es que da bajo el índice de pobreza entre los jubilados. Luego, la verdad que los jubilados dicen, bueno, no, pero yo tengo que pagar un montón de cosas que no están dentro de la canasta básica del INDEC, y por eso es que no le alcanza la jubilación. Este es un tema que está siempre presente, en donde cuando uno mide pobreza, cuando el INDEC mide pobreza, mide una pobreza de más del 50% entre los niños,
y a perder el 13% entre los adultos mayores, y es porque los hogares pobres tienen muchos niños, y entonces por eso se potencia la pobreza entre los niños, y los hogares que tienen un adulto mayor tienen una jubilación. Ya, porque en Argentina todo el mundo tiene una jubilación de alguna u otra forma, y por eso es que la pobreza entre los jubilados va baja, pero en la realidad luego los jubilados dicen, a mí no me alcanza para llegar a fin de mes, y este es un problema, digamos, estadístico. Estadísticamente la pobreza da baja entre los abuelos, pero los abuelos luego dicen, la verdad es que con 360 pesos es difícil llegar a fin de mes, y bueno, es una discusión. Ujú. ¿Qué aspectos claves, sobre qué aspectos claves habría que avanzar, Jorge, para tratar de seguir bajando los niveles de pobreza? Bajada la inflación, que es lo que bajó la pobreza del 50 al 38, ahora hay que aumentar la actividad económica y hay que avanzar en una reforma laboral profunda. El gobierno comenzó con algo muy bueno, que fue lo que hizo el año pasado, pero hay que avanzar con más para que más gente pueda conseguir trabajo formal. Con el trabajo formal, la gente puede empezar a ganar más dinero y eso es lo que va a empezar a sacar más hogares de la pobreza. Y muy importante para el mediano plazo es que los chicos vayan a la escuela y que la educación sea de buena calidad para que los hijos de los que hoy son pobres puedan tener un mejor futuro y así empezar a bajar la pobreza. La pobreza estructural, que se llama, que es la pobreza por falta de ingresos, ya no por inflación, sino por falta de ingresos, se erradica en 2 o 3 generaciones. Y la Argentina, bueno, destruyó 2 o 3 generaciones y ahora necesita 2 o 3 generaciones para adelante para volver a reconstruir aquel tejido social que conocíamos, que nuestros abuelos conocieron, en donde había muy pocos pobres. Ahora hay muchísimos pobres, pero se va a necesitar mucho tiempo para reconstruir ese tejido social. Bien, Jorge, interesante. Gracias por atendernos en este feriado y te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba Jorge Colina, del Instituto IDESA, y todo su análisis, no solo sobre el escenario social, sino también en particular sobre qué está pasando con los jubilados en la Argentina.